Señor, aquí de pie, ha venido de Madrid, vino ayer corriendo. Este señor, cuando era más joven, podemos decir, en los años 80, por si acaso, diremos que en los años 80 este señor se sentaba delante de un Spectrum, arrancaba el disco duro, ponía el TFT en marcha, ponía luego un tracker, ¿no? Estos que, ¿cómo se llama el tracker más moderno que usamos hoy? ¿O me equivoco? No, no era así, no era así, no. Encendía una tele de tubo, encendía el Spectrum, sacaba las cintas, sacaba disques de 3 pulgadas, cogía rutinas en ensamblador, es decir, programas hechos en lenguaje máquina, ¿vale? Ni programas para hacer música, ni nada parecido. Y a base de unos números que él los relacionaba con notas, el 100 y tal es el do, el 1000 no sé cuántos es el re, con estos números este señor tenía la capacidad, y no le quedaba más remedio, que hacer música, a base de poner unos números en una correlación concreta. Luego de ahí sonaba algo, aunque parezca increíble, y por si fuera poco, hacía juegos que terminaron incluso algunos recibiendo premios. El juego Mad Mix Game, de cuando César Astudillo, que no he dicho el nombre todavía, trabajaba en Toposoft. Todos conocéis Toposoft, era una de las empresas españolas más importantes de la época dorada del software español. Hacía juegos, por ejemplo, como el Mad Mix Game. Él era el señor que le ponía música a esos juegos. El Mad Mix Game tuvo un premio, por ejemplo, la mejor banda sonora de 1988, dado por la revista Micro Hobby. Pues bien, todo este talento está concentrado hoy en Palma de Mallorca, concretamente en este metro cuadrado que ocupa César Astudillo. Le cedo mi micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juansa, y muchísimas gracias a ti en particular y en general a la organización de Retro Mallorca por la acogida maravillosa que nos habéis dado a los que hemos venido de Madrid, y muchísimas gracias a vosotros por el privilegio de estar aquí y poder contaros un poquito cómo era aquello, ¿vale? Bueno, pues me gustaría empezar la charla dándoos una noticia, ¿vale? Emocionantes noticias desde la estación meteorológica de Palma Aeropuerto. Son noticias muy frescas, ¿vale? He averiguado a través de la Agencia Estatal de Meteorología que ayer a las 8 de la mañana la presión del aire era de 1020,3 hectopascales. Pero que hoy a las 8, a la misma hora, era de 1020,9 hectopascales. No os emocionáis. Ahora, estáis un poco espesos esta mañana, ¿eh? Estamos hablando de que hemos ganado 0,6 hectopascales de presión en 24 horas. A ver, que levante la mano al que esta noticia le pone la carne de gallina. ¿Ni uno? Vamos a ver. Que levante la mano al que alguna vez la música le haya puesto la carne de gallina. Casi todos, ¿no? Pues, ¿qué es la música sino diferencias de presión del aire? Solo que ocurre muy deprisa. O sea, solo es una diferencia de velocidad, ¿no? Entonces, una cosa que me fascina es que la música es capaz de evocar emociones a través de algo tan raro como variaciones en la presión del aire que rodea a nuestra cabeza. Simplemente eso, no son más que ondas de presión, ¿no? Variaciones de presión de aire que se transmiten a la velocidad a 300 y pico metros por segundo a través del aire, ¿no? Entonces, una cosa que me fascina es cómo algo tan físico como las variaciones en la presión del aire pueden llegar a producir algo tan abstracto como las emociones, ¿no? Y tan humano como las emociones. Y en medio hay una serie de capas de abstracción que determinan lo que llamamos música. Y lo que me gustaría sería compartir con vosotros parte de esa fascinación y explicaros un poquito el recorrido que hay desde los hectopascales hasta las emociones y de vuelta, ¿no? Vamos a hacer un pequeño experimento, ¿vale? ¿Veis esas dos figuras negras? ¿Vale? Las hice esta mañana, así que no las habéis visto, exactamente así no las habéis visto nunca, ¿vale? Es la primera vez que las veis. Una de ellas es un tiquití, ¿vale? Y la otra es un molomo, ¿de acuerdo?
Ahora quiero que penséis cuál es el tiquití y cuál es el molomo. ¿Lo habéis pensado? Sí. Vale. Ahora, cuando yo diga 3, me decís cuál creéis que es la de la izquierda, el tiquití o el molomo. 1, 2 y 3. Molomo. ¿Y la de la derecha? Tiquití. ¿Y cómo lo sabíais? ¿Cómo lo sabíais? Se ve clarísimo, un tiquití o la... Sí, ¿no? Hay algo de innato, ¿no? En esto. Lo curioso es que este test siempre sale igual independientemente de la lengua que hable la gente, ¿vale? O sea, le dices cuál es el tiquití, cuál es el molomo a un samoano o a un croata y te va a contestar lo mismo, ¿no? O sea que, a pesar de que en el lenguaje, en lo que nos evocan los sonidos, hay un fuerte componente cultural, también hay componentes innatos y comunes a todas las culturas, ¿no? Ese experimento ha sido un experimento de bajo riesgo, ¿vale? O sea, porque siempre sale bien. Os invito, es voluntario, si no queréis no lo hacemos, ¿vale? Hacer un experimento que tiene un poquito más riesgo, no tiene un riesgo físico, ¿vale? Es un experimento prácticamente indoloro, pero sí que tiene un riesgo importante de que hagamos el ridículo vosotros y yo, ¿vale? Así que solo lo hacemos si queréis. A mí no me importa hacer el ridículo, pero no todo el mundo es como yo. Entonces, es un experimento que hizo Bobby McFerrin con gran éxito en todas las audiencias en las que ha estado. Lo ha hecho en muchos países, le ha funcionado muy bien. Yo no lo he hecho nunca, lo haría si queréis, solo si queréis, hoy por primera vez, pero necesito de vuestra colaboración. Y vuestra colaboración es que tenéis que vencer vuestro miedo al ridículo y tenéis que cantar conmigo, ¿vale? Entonces, a ver, ¿quién se atreve? Que levante la mano el que se atreve. ¿Tampoco? Venga, va, suficientes, ¿no? Vale, lo intentamos. Sabe mejor cuanta más gente hay, ¿vale? Pero bueno, somos poquitos, así que es más riesgo. Cuanto menos gente, más riesgo. ¿Pero os gusta el riesgo? Lo intentamos, ¿no? Vale. Hacer lo que yo os voy a sugerir que hagáis, ¿vale? Espera. Primero necesito una variación de presión del aire a una frecuencia mayor que una vez al día, ¿vale? Que en hercios no sé cuánto es una vez al día, son 0,0000 hercios, ¿no? Necesito un do. 262 hercios, 1,1 veces la frecuencia de batir de las alas de una abeja, ¿vale? Do, pa, vale. Esta nota, pa, es un do, ¿vale? Y la podéis cantar conmigo, o bien aquí arriba, pa, o bien aquí abajo, pa, donde os sintáis más cómodos, ¿vale? Y esta nota está aquí. Pa, venga conmigo. Pa, pa. Muy bien. La primera parte del experimento, bien. Vale. Ahora. Pa. Pa. Venga, conmigo. Pa. 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 Muy bien. Pa. 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 Muy bien, seguimos. Pa, 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 venga, conmigo, subid más alto. Pa, 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 pa. Muy bien, pa, 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 pa. Más alto. Pa, pa. Muy bien, lo habéis hecho de maravilla. Muy bien. ¿Os habéis fijado que cuando he bajado por primera vez
a una posición nueva, la mayoría de la gente enseguida se ha ido a una nota muy determinada, que era el sol que hay debajo del do, ¿vale? Do, re, mi, oh. Do, re, mi, re, do, la, y enseguida sol, la, do, re, mi, sol, ¿vale? Eso es lo que se llama la escala pentatónica y es un subconjunto de la escala cromática que se utiliza muchísimo en muchísimas culturas, no en todas, pero en casi todas las culturas de este planeta, ¿vale? Y que no es innata, pero sí que está extendidísima. Y esa es la razón de que ese experimento casi siempre salga razonablemente bien, aunque el que lo conduzca sea un muñón como yo, ¿vale? Así que felicidades. Bueno, entonces, hablábamos de cómo se convierten los hectopascales a sentimientos, ¿no? Abajo podríamos hacer algo así como la pila de capas crecientes de abstracción, igual que en el TCP/IP, igual que podríamos hacer algo así como la pila de niveles de abstracción que hay desde algo tan físico como las variaciones de presión hasta hacia las emociones, ¿no? En primer lugar, abajo del todo, tenemos el concepto de frecuencia, que es cuando se produce una onda de presión, una variación de presión que se repite en el tiempo, con una frecuencia determinada. Como habíamos visto, 262 veces por segundo es un do, ¿vale? 440 es un la, y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros lo percibimos tan bien? ¿Por qué para nosotros no percibimos bien diferencias de presión de la escala de un día y sí de 200 y pico veces por segundo? Pues gracias a la resonancia, que es el fenómeno por el cual determinadas materias que tienen tendencia a vibrar en determinadas frecuencias, cuando son sometidas a una vibración de la misma frecuencia, empiezan a vibrar ellas también, por simpatía, ¿no? Y tenemos en el oído interno, esto es muy chulo porque cuando estás en primaria te explican cómo funciona el oído, pero te explican la parte aburrida, ¿no? Que es cómo las vibraciones se van transmitiendo a través del conducto auditivo, tímpano, todo esto del estribo y al final el caracol, lo que pasa dentro del caracol en la cóclea es lo más interesante y eso no te lo cuentan, que es que hay una membrana que se llama la membrana basilar, que tiene más o menos esa forma, es estrecha y rígida por la base y es ancha y floja por el extremo distal, y que cada una de esas regiones vibra con determinadas frecuencias y puede vibrar de forma simpática, entra en resonancia con las distintas frecuencias que vas recibiendo, y cada una de ellas a su vez excita los cilios de unas células ciliares que envían por unas vías nerviosas, envían la resonancia en esas frecuencias a través de la oliva superior y el colículo inferior y no sé qué, llegan a la corteza auditiva, donde tenemos zonas de la corteza auditiva que son lo que se dice tonotópicas, es decir, que hay grupos de neuronas que se excitan separadamente a distintas frecuencias. Es como si tuviéramos una máquina de hacer transformadas de Fourier en la cabeza, ¿vale? O sea que somos capaces de percibir distintos tonos simultáneamente porque estamos haciendo constantemente análisis de frecuencias, pero eso ya viene en el hardware, ¿vale? O sea, no lo hacemos por software. El hardware está hecho así ya, es una maravilla. Y eso es por lo cual algo que es una magnitud que se mueve en una sola dimensión, que es la presión, a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros lo percibimos de una forma mucho más multidimensional, porque somos capaces, primero, tenemos dos oídos, o sea que podemos inferir la procedencia de la fuente sonora y de varias fuentes sonoras simultáneamente. Somos capaces de detectar la frecuencia, pero además somos capaces de detectar varias frecuencias simultáneamente y separarlas dentro de nuestra cabeza, porque al fin y al cabo están excitando columnas de neuronas separadas en nuestra corteza auditiva. O sea que el hardware de escucha del sonido es muy avanzado, ¿vale? Y nos facilita mucho ese análisis. No es por otra cosa que esto, gracias a eso podemos entender la música y podemos entender el lenguaje, que es algo tan importante en nuestras vidas que es tremendo, ¿no? O sea,
vosotros dos estáis cogidos de la mano ahora mismo gracias al lenguaje, ¿no? Gracias a que en un momento determinado alguien dijo me gustas y el otro lo descodificó, ¿no? Así que sí que es muy importante. Entonces, hemos visto un poquito que gracias a la resonancia y gracias al análisis de frecuencias, nosotros podemos ya tener un concepto perceptivo que es el de tono. Un tono sería un elemento sonoro de una frecuencia determinada que tú percibes como una nota. Esto es un tono. Esto es otro. Y los puedes percibir simultáneamente. ¿Ok? Y luego hay otro tipo de sonidos que son aquellos que no tienen una frecuencia central clara, ¿vale? Como este. Esto es ruido. Esto ni es un do ni es un la, no le puedes poner una nota, ¿vale? Sí puede ser globalmente un poco más grave si hago y un poco más agudo si hago así, pero los dos son ruido. Son una banda bastante amplia de frecuencias en las que se mezcla todo, ¿no? Y entonces nosotros percibimos de forma separada los tonos, que tienen una frecuencia clara, y los ruidos, que no tienen una frecuencia clara. Y los dos son importantes en la música, el tono y el ruido. Un poco más arriba tenemos un constructo un poco ya que pertenece al dominio de lo musical, que es, con los tonos, yo lo que puedo hacer es dividir las frecuencias, cuantizarlas, no quedarme con, por ejemplo, vamos a ver, una flauta de émbolo, o un teremín, o un violín, son capaces de hacer todas las frecuencias que hay entre dos frecuencias dadas, ¿no? O sea, por ejemplo, entre el do de la tercera octava, que es este, y el de la cuarta octava, que es este, pueden hacer las infinitas frecuencias que hay en medio. Pueden hacer lo que se llama un portamento, ¿no? Con un teremín o un violín puedes hacer esto. Do, ¿vale? Pero en la música normalmente lo que hacemos es cuantizar esas diferencias de frecuencia, las ponemos en una escala logarítmica y las dividimos, en nuestra cultura occidental, las dividimos exactamente en 12 pasos. Y esos pasos son los siguientes. A esos 12 pasos los llamamos semitonos. Y la octava de un do al siguiente, que es exactamente el doblar la frecuencia, multiplicarla por 2, la dividimos logarítmicamente en 12 intervalos iguales que nuestro oído, que funciona de forma logarítmica, percibe como intervalos iguales de un semitono. Y luego existe una serie de escalas que consisten de tomar de esa escala de 12 diferencias, tomar solo algunas diferencias, ¿vale? La escala cromática tiene un espectro de 12 frecuencias distintas y las distintas escalas que utilizamos para la música lo que hacen es coger un subconjunto determinado de esas diferencias de frecuencia. Como por ejemplo, la escala diatónica de do, que os es familiar a todo el mundo, que es esta. ¿Vale? Lo que hago es que entre el do y el re hay dos semitonos, entre el re y el mi dos semitonos, entre el mi y el fa un solo semitono, entre el fa y el sol 2, entre el sol y el la 2, entre el la y el si 2 de nuevo, y entre el si y el do solo uno, no dos semitonos sino solo uno. Escuchad otra vez la escala diatónica de do, llamada también escala mayor, ¿vale? Y ahora voy a tocar una melodía más o menos improvisada sobre la escala de do, ¿vale? ¿Vale? Y ahora voy a usar una escala un poquito distinta que distribuye los tonos y los semitonos también en 7 intervalos en lugar de 12, pero de una forma distinta. Observad la diferencia. Y ahora voy a tocar una melodía improvisada en esa segunda escala que se llama la escala menor.
¿Cuál de las dos melodías os parece más triste y cuál os parece más alegre? A ver, ¿la segunda es más triste o más alegre? ¿Por qué? ¿O estáis de acuerdo? ¿Os parece a todos más triste la segunda y más alegre la primera? Pues ahí es por una cuestión cultural, ¿vale? Es porque lleváis mucho tiempo escuchando que se utiliza la escala armónica, la escala diatónica mayor de Do para cosas alegres y la menor para cosas tristes. Y entonces habéis ido aprendiendo y ahora reaccionáis, aunque no sepáis teoría musical, aunque no tengáis competencia activa para hacer música, sí que entendéis la música, ¿vale? Y entendéis que la escala menor se supone que es más triste, ¿no? Son cosas muy misteriosas en las que se mezclan, hay mucho debate en torno a lo que es cultural y lo que es innato. Entonces hemos visto el concepto de escala, que están hechas de notas, y luego el concepto de ritmo, que también es muy importante. Para hacer la música es importante que entendamos bien el dominio de las frecuencias, que lo hemos visto muy bien, y luego el dominio del tiempo, cómo se distribuye esos tonos en el tiempo. Normalmente la duración de una canción la dividimos en secciones que tienen una duración de unos pocos segundos llamadas compases, y cada uno de esos compases las dividimos en golpes, que son secciones más pequeñas de tiempo. Y casi todos los inicios y finales de notas están cuantizados en esas porciones de tiempo, ¿vale? Un compás consta de varios golpes, ¿vale? Y se distingue un compás del siguiente en que en cada compás se lleva lo que se llaman acentos, se divide entre partes fuertes y partes débiles. Por ejemplo, el compás binario de 2×4 tiene una parte fuerte y una parte débil. Lo podemos hacer ahora, si queréis. Me vais a hacer un compás de 2×4. Cuando yo ponga esto abajo, hacéis un golpe en el suelo, así, un poquito fuerte. ¡Pum! ¿Vale? Y cuando lo ponga arriba, así con dos deditos en la palma, hacéis un ruidito, ¿vale? Entonces algo así como ¡pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! ¿Vale? O sea, ¡pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! Más fuerte el de abajo, más débil el de arriba. ¿Vale? ¿Cómo decías que era la música del Tetris? Tarán, 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 tan, 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 tan. ¿Veis cómo distribuyendo los asiáticos dicen que la música viene de la voz, viene del habla, del lenguaje. Los africanos dicen que la música viene del latido del corazón. Entonces, el latido del corazón, sístole, diástole, parte débil, parte fuerte, ¿vale? Entonces, el ruido se suele utilizar para marcar el ritmo de los compases. La batería, por así decirlo, lo que hace es proporcionarte partes de ruido entre el bombo y la caja. El bombo suele utilizarse para las partes fuertes de los compases y la caja para las partes débiles. Pum, 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 pum. ¿Vale? Hemos visto escalas, hemos visto ritmo, compases, hemos visto cómo se distribuyen. Por ejemplo, el que hemos visto, el de 2×4, es un compás binario porque divide las partes débiles y fuertes en múltiplos de 2. Por ejemplo, otro es el 4×4, un compás cuaternario, ¿vale? Con una parte fuerte y 3 débiles, algo así como pum, 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 pum. ¿Lo hacemos? Venga, hacedlo. Pero fuerte. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pam! ¡Para, para, pa, pa, pam! ¡Pa, pa, pa, pam! ¡Para, pa, pam, pa, pam! ¡Pam, para, pam! ¡Pam, pam, pam, para, pam! ¡Pam, pam, pam, para, pam! ¡Pam, pam, pam! ¿Veis? Muy bien. Eso sería Zelda, iría en un compás de 4×4, ¿no? Pero luego también los hay terciarios, ¿no? Ternarios se llaman. Como por ejemplo el 6×8, que va así. ¡Pum! 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 O sea, uno fuerte y 2 débiles. En lugar de utilizar múltiplos de 2, utilizan múltiplos de 3, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer ese. ¡Pum! 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 ¡Parararán! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Parararán!
chan, 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 pararararán, chan, 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 pararararán. ¿Veis? Muy bien, fenomenal. Esto, el Danubio Azul, por ejemplo, ¿no? El vals es probablemente el tipo de música basada en compases ternarios más conocida, ¿no? Y luego hay compases más complicados, como los compases de amalgama, que mezclan partes binarias y partes ternarias en el mismo compás, ¿no? Que los vamos a ver más adelante. Ya sabemos lo que es un compás, hemos subido. A partir de ahí, combinar tonos pertenecientes a una escala, combinando saltos cortitos de notas contiguas en la escala y saltos un poco más grandes es lo que se llama hacer una melodía, ¿no? Y una melodía pegadiza se suele basar en dividirse en frases que se repiten con estructuras más o menos conocidas del tipo A, B, A, C, por ejemplo, muy parecido a lo que serían los versos en la métrica de un poema, y de una sabia combinación de saltos de notas contiguas arriba y abajo con saltos un poquito más grandes. Y estar todo el rato combinando notas contiguas con saltar un poquito, ¿no? Y sobre todo, introducimos ahí un concepto que es el de tonalidad, que es que una canción suele tener una tonalidad, una nota central. Por ejemplo, si yo toco en Do, la nota central sería Do, y esa nota la llamo la tónica, ¿vale? Y es como introduce un concepto de relajación y tensión. Cuando la melodía regresa a la tónica, sientes como que todo ha acabado como Dios manda, todo está bien, ¿vale? Y cuando te desvías de la tónica, todos los grados de la escala que no pertenecen a la tónica tienen distintos grados de tensión. Todos ellos, unos más y otros menos, te están como dando ganillas de que vuelvas a la tónica. Y la música es todo el rato un diálogo entre las ganas de volver a la tónica y dice que no vuelvo, que no vuelvo, que no vuelvo, venga, ya vuelvo, ¿sabes? Es un poco del mismo modo que el ritmo es una oposición entre las partes fuertes y las partes débiles. La melodía está constantemente haciendo haciendo ese diálogo entre la relajación y la tensión, entre quedarte ahí como que vuelvo a la tónica, que vuelvo y no volver, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, un ejemplo, vamos a ver, voy a tocar una melodía, ¿vale? No he terminado, ¿no? Pero tampoco he terminado. Voy a improvisar. ¿He terminado? ¿Y ahora he terminado? Porque he regresado a la tónica, ¿vale? En la otra me había quedado en el segundo grado, que es como que te quedas. Hay una canción de Lelutier que termina, un tango que termina ta ta tra dan chin. Y luego se pone a hacer el comentario de la siguiente canción, lo hace pam. Y dices, joder, menos mal, ¿sabes? Porque te habías quedado como, ¿no? El regreso a la tónica es muy importante en la melodía. Y por último, todos esos conceptos, a lo largo de toda la vida que lleváis escuchando música desde que erais pequeños, se van asociando a determinadas situaciones, determinadas emociones. Hay música que se toca en los funerales, música que se toca en las bodas, música que se toca cuando al bueno le va bien, música que se toca cuando al bueno le va mal en las películas. Y entonces, por una mezcla de factores innatos y adquiridos, pues te va evocando unas emociones determinadas. Entonces, el que hace música lo que hace es recorrer este camino al revés, ¿no? Él tiene unas emociones y las quiere compartir con la gente, entonces las va, a través de esos constructos que hemos ido viendo, pues las va bajando hasta convertirlas a diferencias de presión, ¿vale? Ay, gracias por tener paciencia conmigo. Bueno, después de esta breve introducción a la teoría musical y haber visto cuál es la pila que separa los hectopascales de las emociones, pues habíamos visto, por ejemplo, la diferencia entre por qué vemos que una escala mayor es alegre y una escala menor es triste, y, o sea que sí que hay ahí un vínculo, ¿no? Habéis entendido ya por fin que
que entre los pascales y las emociones hay una cierta relación, un poco ambicada, pero la hay. Pues vamos a ver, como esta es Retro Mallorca, pues vamos a ver cómo se hacía música en los 80, cómo se recorría ese camino en sentido inverso con los microprocesadores de 8 bits, con el 6502, con el Z80 y con esos chips que había. Yo era músico freelancer para Topo, ¿no? Allí conocía gente como estamos viendo a los hermanos Martín, los autores originales del primer Fernando Martín Basketmaster, Javier Cano, Rambo, José Manuel Muñoz, Emilio Martínez. Allí están también, que por entonces eran freelancers para Topo, Julián Alarcón y Alberto Blanco, que luego fundarían Paradise, que luego se convirtió en Piro Studios, donde yo también trabajé. O sea, ese es el tipo de gente que conocí, gente maravillosa. Y trabajaba con estas cosas que veis aquí. ¿Alguien sabe qué es lo que hay arriba a la izquierda? Es un teclado para Spectrum. Exacto, eso es un Spectrum con un teclado Saga 1 Emperor, ¿no? Que era el que a mí me molaba, el que yo usaba, ¿no? Y a la derecha, ¿alguien sabe lo que hay a la derecha? Sí, es una... Exacto, una controladora de disco con doble disquetera de 3 pulgadas de Timex, que se fabricaban en Portugal y que era lo que Toposoft nos facilitaba para poder salvar las cosas en disco. Curiosamente el cacharro ese lleva un Z80 también corriendo a más megahercios que el Spectrum, con 64K de RAM y es un chisme más potente que el Spectrum, de hecho, ¿no? Y corría CPM, podía correr CPM. Tú podías utilizar el Spectrum como terminal tonto de ese cacharro y ejecutar el sistema operativo CPM con sus comandos y tal, ¿no? Y era lo que usábamos como unidad de disco para el Spectrum. Abajo a la izquierda podemos ver algo que sí os será más familiar, ¿no? Un Spectrum de 128K y a la derecha el Amstrad CPC 6128, que era el que utilizaba para hacer las músicas para Amstrad y MSX. Y en el medio el sintetizador que yo tenía por entonces, un Casio CZ5000, que era con el que hacía música para otras cosas también y con el que ensayaba un poco las melodías y luego las vertía a esos cacharros, ¿no? Desde el punto de vista musical, la forma en la que yo hacía música era deudora de mucha gente, ¿no? Pero esto, probablemente yo citaría estos de aquí. ¿Reconocéis a este señor? No, ¿no? ¿Y reconocéis esta música? Johann Pachelbel, un músico barroco anterior a Bach y cuyo canon en re mayor ha sido reproducido hasta la extenuación, ¿vale? Y esta señora de aquí, ¿sabéis quién es? Bueno, esta mujer es uno de los seres humanos más interesantes que quedan vivos hoy en día. ¿Alguien reconoce esta música? Uy, perdón. Esta es una de las invenciones de Bach. Esta es en fa mayor y esta mujer, que se llamaba Wendy Carlos, pero que nació hombre, se llamaba Walter Carlos, pues cuando todavía ella ya era transexual, entonces ella ya era mujer cuando tuvo su primer gran éxito, que se llama Switched on Bach. Ella lo que hacía era interpretar piezas de compositores clásicos en sintetizadores de Moog, de la marca Moog, estos sintetizadores modulares enormes, ¿no? Estamos hablando de mediados de los años 70. Y ella fue la responsable del primer disco de música clásica que fue top 10 de ventas en Reino Unido en la historia, que era precisamente ese Switched on Bach. Y lo que hacía era demostrar que las composiciones clásicas podían utilizarse con instrumentos electrónicos. Y por último, este señor,
que era el que hizo es Bobby McFerrin, el que hizo el experimento aquel que nos ha salido razonablemente bien, y que es un señor que era el que cantaba aquello de Don't Worry, Be Happy, ¿os acordáis? Pero esa es una grabación en la que él se graba a sí mismo simultáneamente en varias pistas, pero cuando mola más escucharle es cuando canta solo, y él hace algo así. Entonces tiene un estilo muy chulo de cantar porque es un tío que domina también su voz, tiene un registro muy amplio, es capaz de cantar notas muy bajas y notas muy altas muy rápido y alternar entre las dos muy deprisa. Entonces casi que se hace la melodía y se acompaña al mismo tiempo, ¿no? Y eso me ha influido mucho, son las tres grandes influencias que yo creo que tenía la música que yo hacía por entonces. Y luego los instrumentos que tocaba, pues, o que tocaban por mí según mis instrucciones, pues eran la ULA del Spectrum, que podríamos decir que bueno, era un chip multipropósito que hacía muchas cosas, y una de las que hacía era pues, el sonido y cargar y salvar programas a cinta, ¿no? Y lo hacía mediante algo que podríamos denominar de forma muy piadosa como un conversor digital analógico de un bit. O sea, era capaz de producir en la salida del puerto de cinta o de altavoz o del beeper, o bien una tensión alta o bien una tensión baja, un 1 o un 0, solo dos valores, ¿no? No podían hacer un número amplio de niveles de presión, solo puede poner mucha presión o ninguna, ¿no? Y luego un chip mucho más sofisticado, el AY, que llevaban los Amstrad y los MSX, que te proporcionaba 3 canales independientes de onda cuadrada, modulables en amplitud, con envolventes de amplitud, y que también eran capaces de regenerar ruido, y con el que ya se podían hacer cosas más chulas. Y por último, el famoso SID, el chip de sonido del Commodore 64, que tenía características más amplias todavía, porque además de poder generar ondas básicas de una variedad de formas, como la onda triangular, la onda en diente de sierra, etc., tenía, al igual que los sintetizadores Moog que usaba Wendy Carlos, tenía filtros que podían modificar la distribución espectral del sonido, y esos filtros a su vez estaban gobernados por generadores de envolvente. O sea que ya puedes hacer cosas muy, muy sofisticadas con ese chip, ¿no? Entonces al final, ¿qué música hacía yo con eso? Pues por ejemplo, la música de Stardust. Escuchad esto. Esto es para Spectrum, para el beeper del Spectrum, ¿vale? ¿Habéis visto que parece que hay un bajo, luego parece que hay una melodía, una chorrada, vamos, y además al mismo tiempo parece que hay una batería que hace, ¿vale? Pero todo eso parece casi como, tú lo percibes como tres instrumentos separados, ¿no? Un bajo, una melodía y una batería. Pero el Spectrum no puede hacer eso. En teoría no puede hacer eso. Lo que hace es la técnica lo mismo que hace Bobby McFerrin. Entonces lo divides en el tiempo y o estás tocando una nota del bajo o estás tocando una nota de la melodía. Y aprovechas los silencios de la melodía para tocar el bajo, ¿vale? Y entonces así estás percibiendo que hay un bajo y una melodía, pero no son sonidos simultáneos. Solo es tu cabeza la que los multiplexa, por así decirlo. Multiplicación en tiempo, podríamos decir. Y luego aquí podemos ver, si analizamos en el osciloscopio o en el Audacity en este caso, la música generada, podemos ver que es de onda cuadrada, o mejor dicho, de onda de pulsos. En este caso son pulsos asimétricos, no tienen la misma duración cuando están arriba que cuando están abajo. Y esto que veis aquí, tan aleatorio, que son una variación de una secuencia de pulsos de duración por lo general corta, pero caótica, ese es el ruido, ¿vale? Y es lo que tú percibes como esos y esos que hacen la música, ¿vale? Que hacen la parte de ruido. O sea, esta es la parte de tono
Habíamos hablado antes de la diferencia entre tono y ruido. Esta es la parte de tono y esta es la parte de ruido. Y no es simultáneo, ¿vale? Lo que pasa es que como son golpecitos de tan poquita duración, pues apenas interrumpen el flujo de la melodía. Luego tenemos otra música para Spectrum, la de Survivor, ¿vale? Escuchad. ¿Cuántas líneas de melodía percibís? ¿2? ¿3? Pero más de una, ¿no? En cualquier caso. Entonces, bueno, la pregunta es, a mí me dieron una rutina que me dijeron, aquí tienes una rutina que hace como la música del Fairlight. Tú puedes poner 2 melodías y te las va a tocar simultáneamente. Y yo, bueno, yo muy obediente, escribía 2 melodías, aquello sonaba, pero yo me preguntaba todo el rato, ¿y cómo lo conseguirán? Porque en teoría, si solo tienes 2 valores, no puedes mezclar 2 ondas cuadradas de distinta frecuencia. Y cuando hace unos años me puse a mirar esto en el Audacity, a grabarlo con un emulador, me di cuenta de que los niveles intermedios, o sea, en teoría, la aula del Spectrum solo puede colocarte aquí o aquí, en niveles de presión. Pero consigue hacer niveles intermedios que responden a las 3 posibles combinaciones de cuando tú sumas 2 ondas. Y esta versión ha sido un poquito como con un poquito de ruido. ¿Os hacéis idea de cómo lo conseguían? Pues lo que hacían era hacer variaciones muy rápidas entre valor alto y valor bajo, tan rápidas que a los circuitos que vienen después no les da tiempo a reaccionar. Entonces, como si te dicen para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, te lo dicen tan rápido que te quedas en el medio, ¿no? Y así es como conseguían sumar esas 2 ondas, ¿no? Precisamente un hallazgo que también lo hizo por su cuenta Gabriel Hortas, anda por aquí, que os va a dar una charla sobre la industria del videojuego antes y hoy, y que él mismo había desarrollado una rutina de este tipo. Más músicas. Hemos visto lo que se podía hacer con el Viper del Spectrum, ¿vale? Bueno, lo que se podía hacer, no, lo que hacía yo. Ahora una música para la Y, en este caso una música de Amstrad. ¿La conocíais esta música alguno? ¿Os suena familiar? ¿Os suena algo que hayáis escuchado antes durante esta charla? A ver, ¿más alto? A ver, ¿qué habéis dicho? Al canon de Pachelbel. Está inspirada en el canon de Pachelbel. Yo lo que decía era, bueno, quiero crear en primer lugar yo me decía, quiero crear un ambiente submarino, como líquido, ¿vale? Y lo conseguía de este modo. Cogía 2 líneas de melodía simultáneas, que eso sí lo permitía por hardware la Y, y primero les daba un envolvente de sonido como la que veis aquí. Esto es una nota, pero si veis como decrece, pero decrece como con altibajos, con trémolo. Y luego las notas pares las metía por el canal izquierdo y las notas impares por el derecho. O sea, y entonces así es como conseguía esa sensación un poco líquida o submarina, ¿no? Y luego, para crear una sensación melancólica, yo lo que me había preguntado, ¿cómo sería el canon de Pachelbel si hubiera sido compuesto en modo menor en lugar de en modo mayor? Entonces lo que hice fue hacer una melodía que corresponde a la armadura, al mismo armazón armónico que el canon de Pachelbel, no siendo literalmente la del canon de Pachelbel, pero sí como copiándole la arquitectura, por así decirlo, pero utilizando el modo menor en lugar del modo mayor. Entonces, en lugar de conseguir una música plácida y optimista como la del canon de Pachelbel, pues conseguía una música más melancólica o más... pues eso. Y por último, una de mis músicas favoritas, la del Whopper Chase. Eso.
Bueno, pues esta música, si la miramos en el Audacity, vemos que no está hecha de ondas cuadradas, sino de ondas en diente de sierra. ¿Vale? Tiene un timbre distinto, un sonido un poco más, no sé, suena un poquito distinta, ¿no? Y eso bueno, no aprovechaba ni de lejos las capacidades del SID. Pero ya te muestra que el SID era capaz de hacer cosas distintas de lo que hacía el resto de chips. Entonces, bueno, visto con la perspectiva que da el que hayan pasado ya cuántos años, un huevo de años, ¿no? Más de 20 años. Esto desde entonces, ¿qué es lo que creo yo que me aportó trabajar en aquella época? Pues lo primero, que la escasez de medios excita la creatividad, ¿vale? Y que creo que es muy sano trabajar deliberadamente con medios limitados porque para compensar tu creatividad se hace más, dicen que el hambre aguza el ingenio, pues es muy agradable trabajar con medios limitados porque realmente en lugar de la hoja en blanco, el del terror a la hoja en blanco, pues como que se te disparan las ideas enseguida, ¿no? Lo siguiente es que cuando juntas dos pasiones pueden pasar cosas asombrosas. O sea, alguien que le gusta la música con alguien que le gusta la programación, esto, pues cuando se juntan pueden hacer cosas chulísimas. Entonces, combinar dos frikis de cosas distintas, meterlos en una habitación, pues pueden salir cosas súper chulas. Yo creo que precisamente en la interdisciplinariedad, joder, he conseguido decir la palabra, en la interdisciplinariedad están grandes vetas de innovación que todavía no han sido explotadas, ¿no? El combinar, huir un poco del pensamiento de especialistas y pasar a generalistas que son capaces de integrar distintas especialidades, ¿no? Y el tercero es que, bueno, que no os preocupéis tanto por las herramientas que tenéis a vuestra disposición, ¿no? Lo típico de eso, cuando empiezas en fotografía, te obsesionas con tener la última cámara con más megapíxeles, con más ópticas, con más con más sensibilidad, con más no sé qué, y al final las fotos súper chulas las hace gente con cámaras de mierda, ¿no? Y dices, joder, ¿sabes? Entonces, pues que la herramienta da igual, o sea, lo que importa es trabajar mucho y hacer lo mejor que puedas hacer con los medios que tienes, experimentar y no preocuparse tanto por los límites, ¿no? Porque la herramienta que utilices es lo menos importante. Y nada, vamos terminando ya, ¿no? Entonces, pues tengo por aquí un par de bonus tracks. Os voy a poner nada más que esta, la de Silent Shadow, que utilizan compás de amalgama. ¿Os acordáis cuando dije que se mezclan ternarios y binarios? Pues este es un compás que podemos denominar de 8x8. Es un poco complicado rítmicamente porque tiene dos partes ternarias y luego una parte binaria. Hace algo así como ta, 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 ta. ¿Vale? Entonces escuchadlo, mira. ¿Veis? 3, 3, 2. Esta me la ocurre mucho. La tenéis que oír. Ahora viene mi parte favorita.
corto. Y nada. Oye, que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Bueno, y aplausos para vosotros también porque habéis cantado fenomenal. César, un placer. Así como lo has explicado, parece todo tan fácil que cualquiera podría hacer una melodía como la que hemos escuchado. Yo el otro día, preparándome algo tuyo, leyendo sobre ti, dije, me voy a bajar 25 programas para hacer música, voy a ser un músico mañana. Solamente me instalé 25 porque perdí un día buscando qué programa era mejor, cuál era peor. Al final, el que tiene talento como César, le das cualquier cosa, como nos ha enseñado, y es capaz de hacer música. El que sabe dibujar, le das una servilleta en un restaurante con un boli y te hace una obra de arte. Los que quieran iniciarse en alguna cosita como César, no os comáis mucho la cabeza con programas y funcionalidades y cosas extrañas, coged lo más sencillo, mirad César. Con lo más sencillo la tecnología se lo quiso hacer imposible y no lo consiguió porque César tiene talento para esto. Gracias, César.